Hola jóvenes, continuando con el módulo de gestión y control de emisiones al ambiente, particularmente el aire, vamos a retomar lo que vimos en la clase pasada que tenía que ver con los mecanismos que existían o tecnologías para poder controlar lo que es el problema de las emisiones que se generan en el sector industrial debido a las emisiones atmosféricas como parte del proceso de combustión o los procesos propiamente tal que ocurren dentro de una fábrica. Como les comentaba yo, la idea de incorporar estas tecnologías y lo que estamos viendo es para poder evitar que, por supuesto, los procesos productivos, las fábricas cierren su actividad debido a que no cumple con las normativas ambientales. Y lo que nosotros queremos es hablar de las tecnologías de control o abatimiento que les permiten seguir operando para no verse afectadas ya sea por una reducción de los niveles de producción, cambiar completamente el proceso productivo o, como les comenté yo inicialmente, lo más drástico, tener que cerrar. Uno de los contaminantes que genera mayor cantidad de problemas tiene que ver con la contaminación del aire asociado al material particulado, y por eso las tecnologías con las cuales yo partí hablando en este módulo tienen que ver con formas en que se puede sacar o capturar este material particulado que se emite tanto en procesos mecánicos de generación o como en procesos de combustión. Dentro de estas tecnologías, yo les decía que varía mucho según el tipo de partícula, pero también en función del tamaño que estas tienen. Si ustedes recuerdan, el sistema más simple para poder remover partículas del aire tiene que ver con un sedimentador gravitacional que ocupa como principio la fuerza de gravedad para poder separar estas partículas por peso, por masa, desde el aire. A esto le sigue el ciclón, que funciona también con una fuerza, que en este caso es la fuerza centrífuga, que hace que al pasar estos gases con las partículas y empiezan a girar dentro del ciclón cada vez más rápido, esto hace que las partículas más grandes o más pesadas se vayan hacia la esquina y empiecen a bajar por la pared y salgan del sistema. Y de esta forma se puede limpiar el aire. Pero si esta fuerza no es suficiente, también existe la posibilidad de poder ocupar otra fuerza, que en este caso es la fuerza electrostática. ¿Y qué es lo que es la fuerza electrostática? Es la fuerza que existe entre dos partículas que se atraen por tener cargas opuestas. Aquí viene el principio que ustedes a lo mejor ya conocen, que se llaman los polos opuestos se atraen. Entonces, estos sistemas que operan con una fuerza electrostática se llaman precipitadores electrostáticos y, como les comentaba yo, existe una zona donde se le aplica una carga a la partícula, ya sea principalmente a través de un electrodo a alto voltaje, que se le entrega una carga ya sea positiva o negativa, y una vez que esta partícula se encuentra cargada, es transportada hacia las zonas donde se encuentran los platos de recolección y son removidas del sistema mediante estas zonas de recolección que tienen la carga opuesta. Entonces, estos sistemas son muy útiles, sobre todo porque con estos mecanismos podemos cargar y atraer partículas para poder sacarlas de una corriente de gases. Fíjense que los precipitadores electrostáticos son usados en muchas unidades de generación, principalmente que ocupan combustible, ya sea carbón, petróleo u otras unidades que generan biomasa, perdón, que generan bastante humo. Entonces, por ejemplo, como se ve en esta imagen, si no existieran estos sistemas de captura que son estos precipitadores electrostáticos, probablemente al combustionar algo así como el carbón se emitiría una gran cantidad de humo, como esta cantidad de ceniza que sale en esta planta visiblemente. Por lo tanto, cuando ustedes ven una central termoeléctrica o una central a biomasa que está operando con un sistema de precipitador electrostático, lo más probable es que esta columna de humo visible no sea fácilmente distinguible debido a que este sistema estaría captando la mayor parte de las partículas. Cuando uno quiere calcular o analizar cómo funciona este principio de los precipitadores electrostáticos, uno puede usar este principio de esta ecuación que habla de la cantidad de masa removida.
Y si ustedes se fijan, la cantidad de masa removida es proporcional a la velocidad del gas por la altura del plato de recolección, ese que tiene la carga opuesta, por el ancho del canal, cuando digo el ancho del canal es esto que está acá, por la concentración de las partículas. Y esto es bien importante, si ustedes se fijan, mientras mayor es la concentración de la partícula inicial, menos la concentración de la partícula en la distancia que se recorren, mientras mayor sea esta diferencia, mayor va a ser la masa recorrida. Por lo tanto, lo que uno quiere es que la masa que exista en a lo largo del trayecto de este canal donde está la masa de revolución vaya disminuyendo, o sea, la concentración de partículas vaya disminuyendo, porque significa que el plato de recolección la está sacando desde la corriente principal de gases. Y esa velocidad con que esa partícula es atraída hacia el plato de recolección se llama drift velocity. Y ese drift velocity tiene que ver con la velocidad terminal en el sentido perpendicular al flujo, que es cuando la partícula se atrae hacia el plato de recolección. Si ustedes se fijan, la configuración de estas partículas puede ir de distintas formas, ya sea a través de una zona de carga que puede tener una carga negativa, o a través de una zona de carga que puede ser positiva y el plato de recolección negativo, tiene que ser la carga opuesta. Y eso puede ser explicado a través del principio de la ecuación de Deutsch, que es una ecuación que contempla las características de la eficiencia del sistema en relación al drift velocity y a la velocidad, al caudal que ésta está tratando. Si uno vuelve atrás y, por ejemplo, quisiera poder ver dónde está la relación de esta partícula, voy a tratar de mover la zona del video para que podamos retomar la ecuación. Como explicaba, si nosotros seguimos viendo la ecuación que está acá, la eficiencia del sistema de recolección tiene que ver con 1 menos el exponente de menos la velocidad de drift velocity por el área de recolección dividido por el caudal. Por lo tanto, la velocidad de recolección, que este drift velocity es un parámetro muy importante, porque mientras mayor es la velocidad que tiene este sistema, mayor va a ser la eficiencia que tiene el sistema de captación basado en un principio de, en este caso, de precipitador electrostático. Ahora, si nosotros vemos el tamaño del precipitador, nos damos cuenta de que son unidades bastante grandes. Lo más probable es que si ustedes la ven dentro de las unidades o al lado de las calderas donde están las unidades de generación de energía, van a ver una estructura muy similar a esta que está adosada a la chimenea, donde finalmente salen los gases limpios una vez que pasan por esta unidad de tratamiento. Cuando uno quiere calcular la potencia que tiene una corona, y la corona es la zona donde se cargan las partículas, uno puede usar esta ecuación que ustedes recuerdan de probablemente los primeros años de física, donde la potencia es igual a la intensidad de la corriente que pasa por la corona por su voltaje. Por lo tanto, mientras más potente es la corona, implica que la intensidad tiene que ser alta o el voltaje alto para que esto se logre cumplir. Y según la ecuación de Deutsch, si ustedes se fijan, si yo quiero aumentar la velocidad de drift velocity, como decía yo tengo que por lo general aumentar la carga que le puedo entregar a esta partícula, y eso lo hago a través de una mayor potencia en la corona. Hay un tema que es bastante relevante a considerar, porque cuando hablamos de esta velocidad con la cual se traslada la partícula hacia los planos de recolección, también hay que considerar la capacidad que tienen las partículas para cargarse, porque obviamente si la partícula tiene una mayor carga, mayor va a ser la velocidad, pero cuando se habla de la capacidad que tiene la partícula para poder recibir esta carga, se habla de la resistividad eléctrica o la resistividad a cargarse. Por lo tanto, si la partícula tiene poca resistividad, lo más probable es que se encuentre en esta zona, ¿cierto? Donde tiene una drift velocity bastante alta, pero si tiene mucha resistividad, significa que la partícula no se quiere cargar,
lo más probable es que la velocidad con la cual se va a recolectar va a ser menor. Y esto es bien relevante porque ocurre en el caso es más extremo, que la partícula no se reciba la carga, o sea, no se pueda cargar, lo más probable es que este sistema no funcione bien debido a que en la zona de recolección no se van a traer las partículas debido a que no recibieron la carga. Por lo tanto, es bien relevante a considerar esta relación entre la resistividad eléctrica o de carga y la velocidad efectiva por la cual la partícula se va a ir atrayendo hacia zonas de recolección. ¿Por qué es importante el tema de la potencia de la corona? Yo les mencioné de que es proporcional a la capacidad que tiene que ver con entregarle la carga y que eso va a ser proporcional también a la velocidad con que se trae el velocímetro. Por lo tanto, si nosotros normalizamos la potencia de una corona en función de su caudal, mientras mayor es la potencia de la corona, ustedes se dan cuenta que mayor va a ser la eficiencia de recolección que tiene este precipitador. Y la razón de fondo es que el drift velocity, que era la ecuación que yo les mostré anteriormente, va a implicar una mayor velocidad o capacidad de que esta partícula salga del caudal principal, ya sea por esta atracción, y eso va a hacer de que el sistema sea más eficiente. Ahora fíjense que en la medida que voy alcanzando alto rango de eficiencia, se empieza a alcanzar una asíntota y nunca llega al 100%. Y la razón de fondo es que estos sistemas no alcanzan el 100%, pero sí niveles muy altos de capacidad de remoción de partículas del orden de los 99,8%. O sea, lo que pasa de largo es una fracción muy pequeña de lo que entra a estos sistemas de recolección. Ahora, la gran pregunta que uno tendría que hacer antes de que pasemos a cómo estos sistemas de alguna forma se van regenerando, porque los platos de recolección, por lo general, cuando captan muchas partículas, se van a ir ensuciando, ¿cierto? Y al irse ensuciando van a actuar como aislantes, por lo tanto va a perder la capacidad de poder atraer las partículas y recolectarlas en los platos de recolección, por actuar como aislante eléctrico. Entonces, el sistema tiene que ser de alguna forma cada cierto tiempo regenerado o limpiado, y eso lo hace a través de ondas de choque, ya sea con sonido, con ultrasonido, o también con un sistema de martillos que van golpeando la parte superior de los platos para que estas partículas que estén recolectadas vayan cayendo al fondo del sistema y puedan ser sacadas para poder después ser dispuestas en forma adecuada. Ahora hay un tema que es bien importante. Normalmente cuando uno diseña estos sistemas, uno se preocupa que cumpla con las características de recolección de los sistemas, ya sea con la velocidad de atracción, con el tamaño adecuado de los platos, con la eficiencia que se requiere, pero también desde el punto de vista de nosotros como ingenieros industriales nos interesa saber cuánto cuestan los sistemas. Y una forma simplificada de ver esto es a través de esta ecuación empírica que se basa, por supuesto, en estimaciones en el año 98, que después tienen que ser actualizadas, por supuesto, por indicadores a años más recientes, que el precio es proporcional a una constante multiplicada por el área de recolección del precipitador. Por lo tanto, mientras el área de recolección cada vez es más grande, significa que un precipitador más grande va a implicar que va a costar más, multiplicado después o elevado a un exponente que también es una constante que ha sido calculada en forma empírica. Y si ustedes se fijan, estas constantes, como se ven en la figura, van según el tamaño de la superficie del precipitador, que está en este caso en pies cuadrados en unidades americanas, y sería un valor de A, para este valor de acá, de 962, y un B de 0,628, cuando el área de superficie del sistema del precipitador electrostático se encuentra entre las 10.000 a 50.000 pies cuadrados, y por supuesto estos valores bajan en la medida que el sistema son grandes. Y esto es la relación debido a que el sistema no es necesariamente lineal. O sea, cuando hablamos de sistemas grandes son más costosos, pero no con la misma proporción que un sistema más pequeño que pueda ser usado en una fábrica o en un proceso más pequeño en comparación, por ejemplo, a lo que tiene una planta termoeléctrica. Recuerden que la ecuación de Deutsch tiene este parámetro de área de recolección, porque mientras más grande es el área de recolección,
más grande o mayor va a ser la eficiencia que pueda tener el sistema de captación de partículas. Cuando hablamos de estos sistemas de calcular el precio, cuando uno calcula este P que les mostré con estos factores o constantes que de alguna forma son consideradas empíricas, no solamente basta con calcular el precio de la carcasa, que es lo que nosotros calculamos antes con estas constantes empíricas. También hay que considerar dentro del proceso o dentro de la instalación lo que implica todos los equipos auxiliares que acompañan al sistema del precipitador, más lo que es la instalación para que éste quede operativo. Si nosotros consideramos este precio que calculamos con estas constantes que les mostré en la lámina anterior y le agregamos el costo de la instrumentación, los impuestos, transporte y flete, nos damos cuenta que hay un recargo de casi un 18% sobre el precio calculado de base. Y si a eso le agregamos los costos de instalaciones tanto directos como las fundaciones, todo lo que son los soportes, el embalaje, la instalación de los componentes eléctricos y todo eso, el precio que nosotros calculamos inicialmente con este 20% de recargo llega finalmente a un factor de multiplicación de 2,22 veces el precio. Por lo tanto, se pueden dar cuenta que el precio inicial, cuando nosotros calculamos con esta constante, para llevarlo a un precio final instalado, prácticamente cuesta más que el doble. Ahora, si requiere otro tipo de intervención más compleja, como por ejemplo instalarlo en lugares donde existen restricciones de espacio o hay muy poco espacio para poder moverse, lo más probable es que el costo de ingeniería sea incluso aún mayor debido a todo lo que implica las preparaciones previas y las instalaciones que hay que hacer para poder instalar estos equipos. Ahora, la gran pregunta es, si nosotros nos enfrentamos a estos famosos precios que son desactualizados, como por ejemplo valores que están en el año 98, ¿cómo lo llevamos al valor presente? Y muchas veces para temas de actualización de precios ocupamos estos índices de precios, ¿cierto? Que en este caso, si quiero llevar un costo-valor presente, lo multiplico por el costo pasado por el índice del presente dividido por el índice del pasado, ¿cierto? Y ustedes conocen el índice de precios que se usa muchas veces para poder calcular precios, ajustar de consumidores como el IPC o distintos indicadores que sirven. En este caso, para hablar de plantas químicas, donde hablamos de equipamiento que se usa, que es algo muy específico, que no necesariamente está relacionado con una canasta de bienes o productos que se usan normalmente en los hogares, se usa este indicador que es construido por the Chemical Engineering Plant Cost Index y que tiene una base para poder ser usado en comparaciones de ajuste de precios. Y en este caso nosotros podemos llevar el año 98 al año 2018 usando la relación de precio que había en ese tiempo con el precio más actualizado. Bueno, considerando lo que implicaba también el tema de la ecuación que hablábamos de Deutsch, que consideraba el área de recolección, la velocidad con la cual la partícula era traída, los platos de recolección, que era el drift velocity, y el caudal a tratar, otro aspecto relevante a considerar en el diseño de estos sistemas de tratamiento tiene que ver con el volumen de gases que se requiere tratar. Ahora, determinar el volumen de gases es algo que por lo general es bien relevante desde el punto de vista de ver cuando, por ejemplo, uno combustiona algo, donde se transforma este combustible, pensemos, por ejemplo, el metano, la leña, el carbón, en gases de combustión que por lo general contienen dióxido de carbono, vapor de agua y otra serie de compuestos trazas que se generan durante el proceso de combustión. Una forma de hacerlo es a través de un balance químico, que probablemente ustedes lo han hecho o lo han realizado en química a nivel básico, pero otra forma un poco más abreviada de hacerlo tiene que ver con el uso de este indicador como el tema del poder fumígeno. El poder fumígeno lo que busca es relacionar la cantidad de gases que se genera con el combustible que se está quemando o utilizando. Por ejemplo, en la tabla, como ustedes pueden ver, el poder fumígeno, que se define como la cantidad de producto de combustión
que se generan en gases a partir de una combustión estequiométrica de un combustible. Nosotros vemos, por ejemplo, que para el caso del gas natural se produce 11,72 metros cúbicos normales de gases de combustión cuando se quema 1 kilogramo de gas natural. Entonces, esto es bien importante porque normalmente cuando uno hace los cálculos, uno puede determinar la cantidad de masa de combustible que se está quemando, ya sea por una medición directa o por simplemente un balance cuando uno le llega a la cuenta y puede saber cuánto está quemando. Entonces, si yo tengo un consumo que en un mes se consumen 30 kilos de gas, yo puedo decir que se consumen 30 kilos por día, ¿cierto? Como 30 kilos en un mes, y eso después lo divido por la cantidad de horas que opera en el día, podría llegar a un consumo horario. Supongamos que esos 30 kilos que se queman en un mes, en el día se queman 1 kilo, ¿cierto? Y supongamos que esta caldera opera 2 horas, yo podría decir que en ese kilo se va a quemar en 2 horas, por lo tanto se queman 0,5 kilos por hora, y eso si lo transforma por el fumígeno yo podría calcular cuánta es la cantidad de masa de gases que se genera por la misma unidad de tiempo. Entonces eso te puede calcular para petróleo, para combustibles sólidos como el carbón, y eso te permite también estimar cuánta cantidad de gases se produce y el caudal por unidad de tiempo, como les decía, en función de la cantidad de combustible que se quema en unidad de tiempo. Yo podría usar ese valor para calcular el Q que yo requiero para poder dimensionar mi sistema. ¿Cuál es la idea de ocupar el poder fumígeno? Es poder llevarlo a este tipo de ecuación donde normalmente uno quiere calcular el flujo volumétrico, que es el caudal, ¿cierto? El Q, que en este caso es metros cúbicos normales. Cuando hablo de condiciones normales, recuerden, temperatura 25 grados Celsius y presión atmosférica de 1 atmósfera. Cuando yo quiero calcular este flujo volumétrico, en el caso de unidades de metros cúbicos normales por hora, yo calculo el flujo de combustible, pensemos kilogramos por hora, por su poder fumígeno que estaba reportado en la tabla anterior, y con eso yo calculo el valor. Si ustedes recuerdan, también yo lo puedo hacer considerando la ley ideal de gases, cuando yo quiero convertir, por ejemplo, el volumen que se produce de gases en función de un peso o de un número de moles, perdón, por la constante, ¿cierto? Que ustedes la conocen, por la temperatura ajustada por la presión. Pero esta fórmula que está aquí arriba evita que yo tenga que hacer todos estos cálculos para poder calcular la cantidad de moles que se estén de alguna forma fluyendo a través de mi sistema, sino que yo solamente requiero la cantidad de combustible, que es algo que es mucho más simple de poder medir. ¿Cuál es la ventaja que tienen estos precipitadores electrostáticos y por qué se usan mucho a nivel de la industria, por ejemplo, en procesos de combustión, biomasa, carbón, para poder de alguna forma captar y capturar estas partículas, sobre todo las partículas más pequeñas, las partículas finas que se producen en los procesos de combustión? ¿Por qué? Porque son muy eficientes en remover partículas finas. Si ustedes se fijan, es una de las principales ventajas que aparece acá. Pueden tratar grandes volúmenes de gases porque lo que hago yo es dimensionar estos sistemas. Si es un volumen más grande, va a ser más grande el sistema por el área de recolección que se requiere, y la gracia que tiene es que como no tiene restricciones importantes en cuanto a para el flujo del caudal, yo no tengo pérdidas de presión, lo que implica que los ventiladores no tienen que ser muy potentes, por lo tanto no tienen que consumir tanta energía. Por otro lado, la forma que yo voy captando estos materiales, ¿se acuerdan que eran los platos de recolección que después con un sistema ya sea de golpe de martillo o vibraciones o ondas de choque, yo voy recuperando este material que va cayendo al fondo del precipitador y lo puedo sacar, por ejemplo, para poder utilizarlo en algún proceso o disponerlo en forma adecuada, y los costos de operación, a pesar de usar electricidad, no son tan altos, por lo que les comentaba yo de que no requiere grandes ventiladores para las pérdidas de presión. ¿Cuáles son las desventajas de estos sistemas? Son caros, ¿sí? Requieren muchos componentes, requieren hacer estos cálculos bien, sobre todo para el tema de dimensionamiento de las celdas, tema de resistencia eléctrica,
materiales especiales para que no se corroa. Acuérdense que pasa un campo eléctrico acá, entonces tampoco puede ser de alguna forma cualquier material que después produzca problemas de cortocircuito. El otro problema es que una vez que se implementaron y como se diseñan basado en un sistema de... Como comentaba, una vez implementado estos sistemas, no permite mucha flexibilidad en cuanto a cambiar las condiciones de operación. Por ejemplo, si se diseñó para cierto tipo de partículas con cierta cantidad de resistividad eléctrica y por ende la potencia de la corona se definió para este tipo de condiciones, si las partículas cambian, probablemente ya no va a tener la misma eficiencia debido a que la drift velocity, este W, va a ser distinto. De la misma forma, si lo diseñé para un caudal Q y yo cambio ese caudal, probablemente va a afectar la eficiencia que tiene el sistema si yo no hago ningún ajuste en cuanto al área de recolección. Otro problema que tienen estos sistemas es que son grandes y eso implica que son abultados en el sentido de que requieren mucho espacio para poder estar instalados y eso hace que muchas veces cuando se tiene que fit, que significa de implementar un sistema una vez que la planta existe, no haya mucho espacio o cueste encontrar un espacio adecuado para poder albergar estos sistemas. Entonces, por eso, cuando se habla de las plantas industriales o las centrales, todo esto se diseña desde el comienzo porque es menos costoso, menos complicado implementarlo como parte del sistema inicial del diseño que después hacer un retrofit una vez que la planta existe, por lo que les comentaba yo que implica buscar los espacios adecuados y por lo general evitar interferencias que existen con otros elementos del proceso. Y finalmente, una desventaja que siempre consideren es que si las partículas no se cargan eléctricamente porque tienen mucha resistividad, no sirven. Acuérdense que este principio es los polos opuestos se atraen, por lo tanto, si la partícula no recibe la carga de la corona, el sistema no va a funcionar y por ende tendría que elegir otro sistema de poder remover partículas como el que les voy a mostrar a continuación. Bueno, el siguiente sistema de abatimiento de material particulado, que a diferencia del precipitador electrostático y los otros sistemas, este ya no usa una fuerza, ¿cierto? El precipitador electrostático usaba la fuerza eléctrica de esta electrostática, ¿cierto? De que cargaba las partículas y las atraía con un plato de recolección con el polo opuesto. El otro sistema, el ciclón, ocupaba la fuerza centrífuga y el precipitador gravitacional ocupaba la fuerza G, ¿cierto? De gravedad. Este sistema que vamos a ver ahora, que tiene que ver con los filtros de manga, opera con un material filtrante por el cual pasa los gases con las partículas y las partículas son removidas a través de este filtro. Como dice su nombre, este es un sistema que tiene que ver con un filtro que están puestos dentro de un dispositivo, colgados como mangas, ¿cierto? Como calcetines, y a los cuales el aire con las partículas pasa a través de este sistema y las partículas quedan retenidas en estos filtros que están colgando. Si ustedes se fijan, aquí aparecen las mangas, que son estos sistemas que van verticalmente puestos alrededor de una suerte como de rejilla para que no se colapsen estas mangas y el aire va pasando a través de esto y va filtrando así muy parecido a los sistemas que operan en las aspiradoras en las casas para poder remover el polvo del piso, del suelo, de las alfombras que uno normalmente limpia con estas aspiradoras. Si ustedes se fijan, estos sistemas son diseñados considerando varios principios. ¿Por qué? Porque de la misma forma que su aspiradora en la casa, en la medida que va recolectando polvo y se va tapando el filtro, empieza a perder presión, ¿cierto? Y ustedes se pueden dar cuenta que cuando hay que limpiar el filtro de la aspiradora es cuando ya no succiona o el ruido del motor se hace cada vez más agudo y más ruidoso debido a que no produce suficiente succión debido a las pérdidas de carga. A eso me refiero pérdida de carga. Pierde la capacidad de poder succionar debido a que hay mucha restricción del flujo del aire a través del material que es no solamente el filtro, sino también todo el polvo que está recolectado y eso implica que hay que limpiarlo. Entonces, si ustedes se fijan, la pérdida total que yo puedo obtener a través de un filtro de manga
es la sumatoria de la pérdida de carga a través del material filtrante, que eso es bien importante, más la pérdida de carga que produce la capa de polvo que se deposita en este material filtrante, más la pérdida de carga que produce el material de estructura del soporte, porque también la rejilla de soporte también está hecha con celdas que de alguna forma como rejilla, y eso también se puede ir tapando en la medida que, o genera una restricción en la medida que se va acumulando el polvo. Por lo tanto, yo si monitoreo la pérdida de carga total, que es la sumatoria la del filtro, más la capa de polvo, más la rejilla, yo puedo definir cuándo requiere limpiarse este filtro de manga, ¿cierto? Y eso es relevante porque cuando yo implemento estos sistemas, yo establezco mecanismos para que el sistema o el filtro de manga se vaya limpiando y de esa forma pueda continuar operando y no simplemente se tape y deje de pasar el aire. ¿Cuál es lo peligroso? Cuando aumenta demasiado la pérdida de carga, significa que prácticamente el aire tiene que esforzarse mucho a través de este material para pasar. ¿Qué puede ocurrir? Que el filtro se colapse, o sea, de que la presión de succión sea tan grande que finalmente el filtro se rompa y eso por supuesto produce no solamente un problema de que hay que cambiar el filtro, sino que empieza a introducirse polvo a través del sistema o humo y eso por supuesto empieza nuevamente a generar problemas de contaminación. Les recuerdo que cuando uno define estos parámetros, por ejemplo, un parámetro normal de diseño en un filtro manga puede ser la velocidad de filtrado, ¿cierto? B, que como ustedes ven es la relación entre el caudal de gases que yo tengo que tratar, que el Q, que lo podríamos haber calculado de la misma forma que para el precipitado electrostático a través del poder fumígeno, dividido por el área total de filtrado, que es lo que me va a entregar el área, todas estas mangas que están implementadas en mi filtro. ¿Qué es lo que uno puede ver acá? Uno puede ver de que cuando uno diseña un sistema de filtro manga y uno quiere buscar recomendaciones para el diseño, se establecen velocidades recomendadas de filtrado según el tipo de material. O sea, alguien ya hizo el experimento y probó para distintos materiales a filtrar, como por ejemplo carbones, polvo metalúrgico o de distintos materiales, detergentes, zinc o materiales que se pueden producir en la minería, cemento, polvo de cemento, óxidos, silicatos de aluminio, o materiales, por ejemplo, como chocolate, cocoa. Acuérdense que estos se usan también para la industria alimenticia, polvo relacionado con el tema de acerrín y un montón de otros materiales. Ellos definen cuáles son las velocidades máximas de filtrado para que estos sistemas operen bien. Y aquí, si ustedes se fijan, aparecen en unidades en pies por minuto y establece un rango de velocidades que se recomienda para, por ejemplo, filtrar un sistema que va a trabajar con este tipo de polvo. Y eso para lo que les comentaba yo, para evitar, por un lado, dañar el sistema de filtrado, pero por otro lado, para que operen en condiciones óptimas. Otra cosa que es importante es que no solamente cuando hablamos de filtro de manga uno se tiene que preocupar de estas velocidades de filtrado, sino también elegir el material adecuado del cual va a estar construida o conformada estas mangas. Fíjense que existen varios materiales de los cuales pueden estar fabricados materiales conocidos como por ejemplo el algodón, la lana, nylon, poliéster, ¿cierto? Pero también materiales que son fabricados y que son de alguna forma sintéticamente con estos fines como por ejemplo Nomex, que es un material fabricado sintéticamente, o el teflón, que probablemente ustedes lo conocen. Ahora otro material también que quería mencionar como la fibra de vidrio. O sea, todos estos materiales tienen distintas propiedades por un lado, de resistencia a la temperatura. Si ustedes se fijan, la fibra de vidrio resiste un alto grado de temperatura, pero tiene el problema que recuerden, como es vidrio, es quebradiza. O sea, si ustedes la implementan en un sistema a alta temperatura, pero tiene muchas fluctuaciones o muchas pérdidas de carga, probablemente este filtro se empiece a dañar. Y también tiene distintas propiedades de resistencia química en ambientes ácidos o en ambientes básicos. O sea, eso también es relevante. Si uno va a estar trabajando en condiciones muy ácidas, existen materiales que son muy malos, como por ejemplo materiales como el algodón no resisten condiciones de alcalinidad o condiciones de acidificación muy altas porque efectivamente es un material como por ejemplo el algodón no resiste condiciones de acidez
porque se empieza a degradar, ¿cierto? De la misma forma que la lana no es buena para condiciones alcalinas, ¿cierto? Entonces yo tengo que elegir por un lado el material según la temperatura de operación, pero por otro lado según las condiciones del ambiente en que van a trabajar. O sea, si hay mucho, por ejemplo, dióxido de azufre que produce condiciones ácidas, yo tengo que tener cuidado con ciertos materiales que funcionan mal en estas condiciones, como el nylon o como el algodón. Y si trabajo nuevamente en condiciones básicas, ¿cierto? También tengo que elegir materiales donde de alguna forma, como la lana, no sean pobres para este desempeño. Aquí hay una configuración de 3 sistemas de filtros según cómo lo quiero diseñar. Así se ven por fuera y aquí están los distintos tipos de sistemas de filtro. ¿Por qué digo distintos sistemas? Porque la forma en que estos sistemas se van a limpiar va a cambiar según la configuración que tiene. Entonces, uno de los filtros que normalmente uno considera el filtro que se llama Reverse Jet, que lo que hace es que cada cierto tiempo en el filtro se le inyecta un pulso desde arriba de aire comprimido y lo que hace es que sopla el filtro, ¿cierto? Y al soplar el filtro, lo que hace es que el aire entra por la manga por dentro y al soplarlo, bota el aire, ¿cierto? Y con el aire que pasa a través del filtro, el sistema en forma reversa, bota la cantidad de polvo que está recolectado en la superficie. Esto es muy parecido a lo que hace de repente un mecánico cuando saca un filtro de un vehículo, el filtro de aire, y lo sopletea. Al pasarle el aire comprimido a través del filtro, lo que hace el mecánico es que lo sopla desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, saca del filtro el material que se recolectó en la parte de afuera, que es lo que normalmente uno evita que entre al motor. Aquí es más o menos el mismo principio, por lo tanto, cada cierto tiempo se va inyectando estos pulsos de aire comprimido y lo que va haciendo es que va limpiando el filtro. El otro sistema, que es el que está acá detrás de donde estoy yo en el video, que es el sistema que se llama Shaker, lo que hace es que el sistema cada cierto tiempo se golpea o se mueve de arriba para poder de alguna forma liberar el polvo que está acumulado en esta manga. Entonces, como es un shaker de shake, de mover, esto va moviéndose, se va agitando arriba para que el polvo que esté recolectado en la superficie se pueda ir removiendo. Estos sistemas también tienen que considerar el tamaño que tiene, la cantidad de filtro, por lo tanto, dependiendo del tamaño, puede ser factible hacerlo o también según el material. Si el material es quebradizo, imagínense el efecto que implicaría, por ejemplo, con una fibra de vidrio, de estar constantemente moviéndola, golpeándola, probablemente el filtro no dure mucho. Y el tercer sistema o mecanismo para poder limpiar los filtros y regenerarlos es a través de un sistema de invertir el flujo. Por lo tanto, estos sistemas que son un poco más grandes tienen compartimientos y en la medida que los filtros se van tapando, lo que hago yo es que aíslo ese compartimiento y revierto el flujo que pasa a través de ello, cosa que el aire empuje las partículas fuera del filtro. Entonces estos sistemas yo los diseño cosa que el filtro que está regenerándose se aísle del resto para que continuamente se esté filtrando, lo revierto al flujo, lo limpio y después lo pongo en línea para que pueda continuar trabajando y filtrando en forma continua. Aquí se dimensiona un filtro de manga para que vean las dimensiones que tienen. Si ustedes se fijan, el aire pasa y viene con las partículas de acá, entra al filtro, se limpian, las partículas se van recolectando abajo a la medida que sale y finalmente sale la chimenea, el aire limpio para evitar esta carga de contaminantes. Fíjense que estos sistemas se usan en distintas aplicaciones y una de ellas, por ejemplo, ha sido bien visto en las centrales termoeléctricas, sobre todo en las centrales antiguas. Pensemos, por ejemplo, en la Bocamina 1, que está ubicada acá en Coronel, donde era una central que operaba en los años 70 prácticamente sin muchos sistemas de control. O sea, uno podía ver el humo visible que salía desde la chimenea y una vez que se implementó este sistema ya en el año 2007, cuando se hizo el proceso de evaluación ambiental de la segunda unidad, se hizo un diseño para implementar un filtro de mangas. Aquí ustedes ven el comunicado de prensa que hizo la empresa Alstom, que se adjudicó el contrato para en ese tiempo Endesa, ahora es Enel,
pudiese trabajar para la implementación de este filtro. Y fíjense que el filtro que se proponía iba a tener eficiencias del orden del 99,5% para captar esta ceniza volante, que es este humo que sale en la combustión del carbón. Y si ustedes se fijan en la tabla, que esto se sacó del inventario de emisiones que tenía Concepción previo a esta modificación o a este implementación del filtro, esta central emitía del orden de 11.000 toneladas al año de material particulado, y una vez que se implementó el filtro, se redujo al orden de 220 toneladas al año, si se consideraba una eficiencia del 98%, y si se usaba la eficiencia que ellos reportaban, que era la máxima que podía alcanzar de 99,5, se podía lograr reducirlo a 55 toneladas al año. Vean ustedes la reducción, lo significativo que es. O sea, estamos bajando de 11.000 a 55 toneladas para seguir operando y seguir generando energía de la misma forma. ¿Por qué yo puse estos dos valores? Porque quiero que ustedes se den cuenta que si yo bajo de 99,5 toneladas a 98 toneladas, o sea, cambio en 1,5 puntos porcentuales, yo aumento 4 veces las emisiones. O sea, vean lo sensible que es. Cuando alguien dice que yo quiero por contrato tener una eficiencia del 99% o 99,5%, pero finalmente opera con 98%, uno dice, no es mucha la diferencia. Tal vez no en punto de vista porcentual, pero sí en cantidad de emisiones. O sea, paso de 55 a 220, o sea, lo multiplico prácticamente por 4. Y eso es relevante si hablamos de gestión y queremos reducir la carga de contaminantes al ambiente usando estas tecnologías. Para calcular los costos de estos sistemas, que también me gusta que ustedes, como buenos ingenieros industriales que van a ser, también magnifiquen los costos que implican estas tecnologías, se usa este procedimiento que es bastante simple de estimación, que ya lo hicieron estos ingenieros que trabajan en estas plantas donde generan estas constantes, ¿cierto? Y el costo del precio básico, o sea, de todo lo que es la carcasa más los filtros de manga, se calcula con estas dos constantes multiplicada por el área de filtrado. O sea, lo que manda acá es el área de filtrado, o sea, el dimensionamiento. Acuérdense que yo respetando esa velocidad de filtrado y yo conociendo el caudal a tratar, yo despejo el área de filtrado en las ecuaciones anteriores y yo puedo determinar con estas constantes cuánto va a ser en dólares del año 98 nuevamente el precio de esto. Y a eso le agrego la ingeniería, el transporte y nuevamente la instalación, como lo vimos en el caso del precipitado electrostático, y lo convierto a través de estos índices de costo para las plantas químicas para llevarlo a años más recientes, como el año 2018, y actualizar el precio que tienen estos sistemas si uno quiere tener orden de magnitud de cuánto. Esto fue lo que les comenté, en el mismo procedimiento, instalar un filtro de manga, instalar un precipitador, estamos hablando del mismo orden de trabajo que hay que hacer, si ustedes se fijan. Por lo tanto, si calculo el precio de la carcasa, el precio del sistema instalado va a ser más del doble, y eso es importante siempre a considerar para que no tengan problemas después de quedar cortos con un presupuesto. ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos sistemas? Porque yo les dije que todos tienen ventaja y todos tienen desventaja dependiendo del fin y del propósito para el cual lo quiero usar. Bueno, la ventaja es que son muy eficientes estos sistemas de filtro manga para remover partículas pequeñas, porque si yo elijo un buen material y las buenas condiciones de operación para que los ciclos se puedan respetar y se puedan mantener de los de limpieza, yo puedo remover partículas muy finas como las que se generan en los procesos de las centrales termoeléctricas, pero también pueden operar con una gran cantidad de polvo. Fíjense que cuando les mostré esa tabla de las velocidades hablaban de muchos polvos que pueden ocurrir en el sistema tanto de origen mecánico, de origen, por ejemplo, de minerales, polvos generados en la industria alimenticia, ¿cierto? Polvos generados en la industria maderera, serrín y todo eso. Y también en la industria de la generación, polvos generados de la combustión de carbón que genera ceniza volante.
y por lo tanto funcionan bastante bien. La otra cosa es que son modulares, o sea, yo puedo cambiar o modificar el diseño agregando más manga al sistema si yo quiero aumentar el área de filtrado, y eso también lo puedo hacer sin necesariamente tener que botar o partir desde cero para mi sistema. O pueden en un rango de flujo, o sea, yo lo puedo diseñar para el máximo, pero si yo reduzco el caudal, se me va a reducir la velocidad de filtrado y eso no hay un problema siempre y cuando me mantenga dentro de un rango operacional. Por lo tanto, el sistema es bastante robusto y bastante, de alguna forma, flexible en cuanto a las condiciones de operación. Y si yo lo genero y lo dimensiono bien, puede que yo opere dentro de un rango no demasiado alto como para el tema de las pérdidas de carga, que implica, como les comentaba yo, tener ventiladores muy grandes. ¿Qué ventaja tiene estos sistemas? Les recuerdo que al igual que los sistemas de precipitadores electrostáticos son grandes, y eso siempre es una desventaja cuando sobre todo quiero retroalimentar un sistema con un retrofitting, donde yo le implemento un sistema una vez que la planta ya existía, como lo que pasó por ejemplo en Bocamina, donde uno de los desafíos grandes que tuvo esta empresa de ingeniería fue buscar el lugar adecuado para implementar el filtro, dado que la planta ya existía. Otra cosa es las condiciones en las que operan estos sistemas. Si son condiciones a muy altas temperaturas o tienen compuestos corrosivos, es muy relevante saber el material que se puede elegir y lo que va a durar debido a las condiciones en las cuales va a estar operando que pueden dañar y pueden generar problemas con el material. Otra cosa que siempre tienen que considerar es que estos sistemas no operan y no pueden operar con condiciones de humedad donde el agua empieza a condensar. O sea, si yo tengo humedad que se produce como parte del proceso de combustión, acuérdense que el agua es un proceso de combustión, en un proceso de combustión se produce no solamente por el agua que puedo evaporar de mi combustible, sino también por la reacción que genera la oxidación del hidrógeno que estaba presente en el combustible que se transforma en vapor de agua. Por lo tanto, ese vapor tengo que mantenerlo en condiciones de vapor de agua y para eso tengo que preocuparme de que la temperatura no alcance el punto de rocío donde empieza a condensar el agua. Por lo tanto, si estoy muy cerca del punto de rocío, lo que debería hacer yo es aumentar la temperatura para que de alguna forma ese agua no condense. Y otra cosa que es relevante también es que hay polvos que en ciertas condiciones y volumen y temperatura pueden generar riesgo de explosión o incendio, por lo tanto siempre consideren esto cuando tienen un filtro. Es más, cuando hablamos de las centrales termoeléctricas, es relevante elegir materiales y sistemas que eviten que parte de las chispas de la combustión que salen de la caldera puedan llegar y afectar los filtros, porque una vez que llegan ahí lo pueden incendiar. Por lo tanto, es importante que ustedes consideren eso. Bueno, otro sistema que también se utiliza, pero yo no tan a nivel de gran escala como un filtro de manga o un precipitador electrostático, son sistemas que se llaman scrubber húmedo o scrubber de partículas, que son usados para poder limpiar los gases, tratarlos y sacar el material particulado que este trae. Este es un sistema que opera con varias configuraciones y el que estoy mostrando acá es un sistema que opera con un principio de Venturi, donde yo tengo los gases que vienen con las partículas y se encuentran en una zona donde empiezan a ser impactados por pequeñas gotitas de agua que son de alguna forma traídos por este sistema Venturi y chocan y el agua capta este polvo o estas partículas y las remueve junto con el caudal de agua. O sea, es un sistema de lavado de gases que opera en forma continua y que de alguna forma va limpiando los gases de la presencia de estas partículas. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se ven instalados estos sistemas de lavado de gases y aquí está el sistema de Venturi que yo les mostré esquemáticamente en la figura anterior y acá se ve un poco cómo funciona, donde yo tengo los gases que yo quiero de alguna forma tratar, pasan a través del sistema de Venturi, ¿cierto? Que aquí están los gases, perdón, que quiero tratar yo de alguna forma y van entrando, van pasando, entran en un sistema de ciclón, se encuentran con el agua donde los golpea, los impacta, le da un tiempo de residencia y sale limpio después por el sistema y por abajo sale el agua con las partículas que está captando. Estos sistemas se usan en pesqueras, se usan en pequeñas plantas
incluso que funcionen con Ario, porque yo el polvo lo puedo captar fácilmente con un sistema Venturi, y después esta agua la llevo a piscinas de decantación donde yo espero con un tiempo para poder ir sacándole estas partículas que de alguna forma van siendo removidas con el agua o un líquido que se usa para tal propósito. Estos sistemas, al igual que todos, tienen ventajas y desventajas, ¿cierto? Las ventajas es que, como los trato con agua, yo puedo sacar, por ejemplo, polvos que sean peligrosos de tratar en forma seca, que pues, ya sea porque son explosivos, que son inflamables, entonces yo le aplico agua y con eso lo manejo en forma segura. También, de la misma forma que estoy sacando polvo, yo puedo captar gases que pueden ser solubles en agua, entonces estoy limpiando este corriente de gases, no solamente el polvo, sino también de gases contaminantes que yo puedo sacar que sean solubles en agua. Puedo manejar gases húmedos porque ya no me tengo que preocupar del punto de residuos, sobre todo considerando que yo voy a agregarle más agua al sistema. Pueden producir enfriamiento porque al agregarle agua, parte de esa agua se va a evaporar y produce enfriamiento a través del calor latente de evaporación. Y por supuesto también puedo manejar partículas corrosivas agregándole algún químico al agua que permita neutralizarlo para que estos sistemas de alguna forma puedan operar en forma segura. ¿Qué ventajas ocurren? Bueno, si estamos trabajando con materiales con acero al carbono, todo eso, puede empezar a haber problemas de corrosión debido a que si el material no está bien aislado o no tiene propiedades anticorrosivas, con el agua y con la humedad y con la temperatura puede ir generando problemas de corrosión. Otra cosa es que si yo voy captando este material particulado en forma a través de un líquido y yo genero después un líquido que tengo que tratar, yo voy generando un reel que debo manejar. O sea, ya deja de ser un problema del aire, pero pasa a ser un problema del reel, que si no le doy disposición adecuada o tratamiento adecuado, sí genera un problema. Y sobre todo si estoy usando agua, que después yo tengo que de alguna forma, ojalá recircular para que mi sistema no tenga alta demanda de agua, yo tengo que ir limpiando esto y necesito un sistema de ir depurando el agua para que no, para que pueda seguir usándola en el proceso. Otro tema que aunque ustedes no lo crean, pero igual es relevante, nosotros en Chile por lo general no es un tema el tema del clima, porque no tenemos clima frío. Cuando alguien habla de que en Concepción hace frío, siempre digo yo es que no es que Concepción haga frío, lo que pasa es que ustedes no están bien abrigados. Pero el clima de Concepción es moderado. Cuando hablamos de clima frío son lugares donde en invierno hay temperaturas bajo cero, 20 grados, 15 grados bajo cero, y en esos lugares donde ocurren esas condiciones, tener estos sistemas tiene problemas en invierno porque las partículas de agua, estas pequeñas se atomizan y se congelan. Y ya se transforman en cristales de hielo que no tienen el mismo efecto cuando chocan con estas partículas que están presentes en los gases y no actúan bien. Por lo tanto, requieren protecciones, requieren aislación para que no se congele debido a estas condiciones ambientales. Por otro lado, el material recolectado al mezclarse con agua y con gases de combustión se puede contaminar y a veces es muy difícil poder recuperarlo para poder sacarlo en forma limpia. Y por supuesto implica que lo tengo que disponer y eso me puede generar costos adicionales de disposición asociados al manejo de residuos que dependiendo de lo que tienen pueden ser incluso ser residuos peligrosos que son más caros de poder disponer y poder manejar a nivel de empresa.